Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre la desparasitación de los periquitos, ya que muchos de vosotros me lo pedisteis en el vídeo en el que explicábamos las causas de por qué mueren las crías de periquitos. Sin más, empezamos. La desparasitación es un procedimiento en el cual se aplica un determinado tratamiento con la finalidad de eliminar posibles parásitos que los periquitos puedan tener en su interior y en su plumaje. En el caso de que hagamos una desparasitación externa, se utilizaría principalmente para eliminar los parásitos que puedan estar en sus plumas o que ataquen a los periquitos a través de la piel, como podrían ser por ejemplo los ácaros y los piojillos. Mientras que por el contrario, la desparasitación interna va a servir para prevenir o eliminar parásitos que los periquitos puedan tener en su organismo. La desparasitación de los periquitos por lo general suele hacerse varias veces al año. En mi caso, y siguiendo los consejos y recomendaciones de veterinarios especialistas en aves de confianza, suelo hacerla en 3 momentos del año. La primera sería un mes o un mes y medio aproximadamente antes de la cría, y se la hago a las parejas reproductoras, tanto a los machos como a las hembras, para asegurarme de que no tienen ningún tipo de parásito interno o externo que pudieran manifestarse durante la cría y que no solo pueda provocar serios problemas en la salud de los padres, sino también en la de las futuras crías. La segunda sería al terminar el periodo de cría y justo antes de que los periquitos comiencen la muda, ya que como sabes, porque lo hemos hablado en vídeos anteriores del canal, que por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratis y así no te vas a perder ningún vídeo nuevo, los periquitos durante la muda sufren una bajada de su sistema inmunitario ocasionado por el cambio de pluma, por lo que si durante esta etapa tuvieran algún tipo de parásito, estos podrían provocar la aparición de enfermedades que puedan afectar seriamente a la salud de nuestros pájaros, llegando incluso a provocar la muerte de los periquitos. Y el tercer caso, en el que también sería recomendable desparasitar a los periquitos, sería cuando traigamos un nuevo periquito de otro aviario, siempre y cuando lo hayamos consultado previamente con el criador que nos haya cedido el periquito, ya que algunos criadores, como es mi caso, solemos desparasitar, tanto interna como externamente, a todos los periquitos, antes de cederlos a otros aviarios. Pero bueno, como no todos los criadores antes de ceder a los periquitos los desparasitan, es mejor preguntarles y asegurarnos, ya que en el caso de que no estén desparasitados, sería recomendable que lo hiciésemos nosotros durante la cuarentena. Que por cierto, si no sabes qué es el periodo de cuarentena, qué ventajas tiene y cómo hacerlo, déjamelo debajo en comentarios, y más adelante hago un vídeo en el canal en el que explique cómo hacer el proceso de cuarentena correctamente. La desparasitación de los periquitos puede ser de muchos tipos. Desparasitación interna y externa, como hemos dicho al inicio del vídeo, e incluso una desparasitación completa que engloba tanto a la desparasitación interna como la externa. Para desparasitar a los periquitos de manera interna, encontramos en las tiendas de animales numerosos productos y marcas, que por lo general suelen llevar como principio activo el levamisol, que es un componente que permite eliminar algunos parásitos del organismo de los periquitos, que a medio y largo plazo pueden ser causantes de enfermedades. Todo este tipo de productos, aunque a priori parezcan productos similares, es muy recomendable utilizarlos siguiendo las recomendaciones e indicaciones que el propio laboratorio de producto indica en el envase, ya que aunque el principio activo del desparasitante sea el levamisol u otro producto similar, puede que se encuentre en diferente concentración y que por lo tanto haya que administrarlo en mayor o menor cantidad e incluso durante más o menos días. Por lo tanto, siempre que utilices este tipo de desparasitante u otro producto, miras muy bien las indicaciones del fabricante. Por otro lado, para desparasitar a los periquitos de manera externa, se suele utilizar productos cuyo principio activo es la ivermectina, que por lo general suele estar a una concentración de entre 0,10 y 0,12%, y que se suele aplicar colocando 1 o 2 gotas de producto en la zona derecha del cuello. Para ello, simplemente tenemos que soplar ligeramente hasta que apreciemos la arteria, en la cual colocaremos una gota en el caso de los periquitos, para posteriormente esparcirlo levemente sobre la piel, dando pequeños masajes para que el producto se aplique correctamente. No obstante, como os comenté antes de aplicar cualquier tipo de producto, es recomendable que leáis las indicaciones del fabricante y que lo apliquéis siguiendo sus indicaciones. Y en tercer lugar, encontramos otro tipo de desparasitación, que podríamos denominar desparasitación completa, ya que son productos que se añaden normalmente en el agua de bebida y que contienen determinados principios activos que afectan tanto a los parásitos internos como externos. Estos productos, en el ámbito de la ornitología, se han dado a conocer en los últimos años y al igual que os he dicho con los otros 2 tipos de productos para desparasitar, lees muy bien el prospecto para utilizarlos correctamente. Por último, también debes saber que hay algunos productos naturales que actúan como antibióticos y vermicidas de uso continuo y que ayudan a prevenir
y, por decirlo de alguna manera, desparasitar de manera natural a nuestros periquitos, como son por ejemplo el ajo y el orégano, que como ya hemos visto en vídeos anteriores del canal, son productos muy beneficiosos, que aportan muchas propiedades a nuestros pájaros y que se pueden utilizar durante todo el año en nuestro aviario sin problemas. En mi caso, yo suelo dárselo tanto a mis periquitos como a mis canarios, ninfas y aves exóticas durante todo el año la pasta de cría, en la proporción de 1 o 2 cucharadas soperas de cada producto por kilo de pasta. Que por cierto, si quieres que te explique cómo preparo la pasta de cría de mis periquitos, déjame un like en este vídeo, dímelo debajo en comentarios, y suscríbete al canal activando la campana de notificaciones, para que cuando suba el vídeo no te lo pierdas, ya que si sois muchos los que me lo pedís os grabo el vídeo cuando la prepare en unos días. Por lo tanto, la desparasitación de los periquitos, tanto interna como externamente, es un procedimiento muy recomendable, siempre y cuando lo hagamos con moderación y conociendo todas las pautas y los procedimientos necesarios para hacer una correcta desparasitación de los periquitos, puesto que nos va a ayudar a que nuestros periquitos estén sanos y fuertes y a que puedan vivir felizmente sin problemas o enfermedades. Dale like al vídeo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, pulsando este botón rojo que aparece por aquí, para que puedas recibir nuevos vídeos de periquitos todas las semanas. Comparte el vídeo por tus redes sociales, para que también puedas ayudar a otros compañeros. Por aquí te dejo un vídeo de periquitos, que seguro que te va a gustar, y como siempre, te espero en el próximo vídeo.